Bien, damos gracias a Dios por este día más que nos ha permitido vivir. La semana pasada estábamos estudiando el Evangelio de Lucas y comenzábamos precisamente con el capítulo 13, donde, permítanme, ahorita lo ubico, que tengo varias cosas abiertas en la computadora. Capítulo 13, donde el Señor Jesús empezó hablando acerca de la necesidad del arrepentimiento. Arrepentíos o pereceréis. Y si recordamos, aquí habían dos historias, o mejor dicho, sí, había dos historias en el trasfondo, de que le habían dicho a Jesús que Pilato, que no era nada bueno ni nada justo tampoco, había asesinado a unos galileos y había mezclado su sangre con los sacrificios que ellos estaban presentando. Esto parece que lo hizo en el templo, puesto que de qué otra manera se podía entender este fenómeno. Tremendo, ¿no? Pero Jesús les dice, no, estos no eran más pecadores que ustedes, ni aquellos sobre los que cayó la torre en Siloé, eran más pecadores. De hecho, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y para ilustrar esta situación, Jesús contaba la cuestión de la higuera que estaba en medio de la viña, ¿no? Que el amo vino, el dueño de la viña, vino ya 2 veces a buscar, o varias veces, dice aquí, 3 años consecutivos vengo a buscar fruto y no encuentro nada. Entonces corta la viña. Pero el viñador le da compasión a la viña y dice, la voy a cuidar otro año más, y si no, pues la cortarás. En determinadas cuentas, hay un momento en que a la viña se le echa abono y se le cuida para ver si ese año sí produce o por lo menos no produce. Creo que el viñador tenía en mente, Señor, ¿qué te parece si le damos a la viña una oportunidad? Porque no la ha tenido realmente. O sea, pobrecita, digo, la viña, la higuera. Si le damos a la higuera una oportunidad, porque pobrecita realmente no la ha tenido. Y si nosotros queremos ser bastante alegóricos y ubicar ese tiempo, esto es la venida de Cristo. Realmente los misioneros, ya les comentaba la vez pasada, creo, de manera unánime, dicen, cuando arrancan una clase de misiones o cuando se arranca el curso de misiones, el que enseñamos en Baxter incluso, el primer punto con el que se arranca es que el mundo sin Cristo está perdido. Porque existe la teoría de que puede estar bien. O sea, los chinos están bien, ¿para qué los molestamos? O sea, ellos ya tienen su religión de antaño y nosotros ahí molestándolos, ¿verdad? ¿Qué tal si ellos están bien y todo eso? Entonces, hay que marcar bien ese punto, ¿eh? Ellos sin Dios están mal. Pero creo yo que exageran un tanto los misioneros. Obviamente cualquiera que tiene un empleo, un trabajo, va a justificar su trabajo. De hecho, cualquier ciencia que uno estudie, lo primero que se hace es justificar el empleo mismo del científico, ¿no? Cuando vemos un libro de física, lo primero que dicen es por qué la física es necesaria, etcétera. Entonces los misioneros creo que exageran porque dicen, mira, sin Cristo ellos están perdidos. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué más perdido que eso se puede estar? Bueno, pues, también es cierto. Entonces, cuando nosotros les predicamos, no les hacemos ningún mal. Ahí es donde yo no estaría tan seguro. Porque creo que a la hora de predicarle a una persona se le confronta. O sea, sé que ante Dios uno es inexcusable, pero en determinado momento uno puede tener la excusa, o sea, el chino puede tener la excusa. A mí nadie me habló, yo no sabía absolutamente nada. Esto era para mí un misterio. O un maya que haya existido hace 1000 años en Guatemala, ¿no? Yo no sabía nada, a mí nadie me habló de esto. Pero cuando se le predica el evangelio, entonces se confronta. Y a la hora de confrontarse, de confrontar a la persona, se hace responsable por negar. Y lo mismo sucede con la higuera. O sea, el viñador encuentra una excusa. Mira, quizás no la habían regado apropiadamente, pobre higuera, ¿no? Muriéndose de sed y tú queriendo que produzca fruto, ¿no? Quizás no la habían regado lo suficiente o quizás no la habían abonado. Pero déjame que yo haga esas dos cosas. Si después de un año no da, pues no te queda de otra, corta. O sea, hay una justificación. Y a eso se refiere el ministerio de Jesús. O sea,
Una de las razones, el pueblo de Israel siempre fue tremendo, ¿no? Pues a veces uno, cuando lee el Antiguo Testamento, se enamora del pueblo de Israel. Pero lamentablemente, esto lo ve uno cuando ya mira con más detenimiento el Antiguo Testamento, se enamora del ideal del pueblo de Israel, no del pueblo de Israel real, porque era tremendo. O sea, en la época de Elías, Elías dice, solo yo he quedado. O sea, eh, tus altares han destruido, a tus profetas han matado y solamente yo he quedado. O sea, soy el único. Claro, Elías estaba equivocado. Dios le dijo, ay, si te mire. Pero Elías pudo haber contestado, de hecho no lo hizo. ¿Y dónde están? Porque los que yo estoy mirando son una tremenda partida de malos, ¿no? Eh, eso era típico. Y cuando Jesús está proclamando, está abonando o está regando, está dando, vamos a decir, la última oportunidad. Vamos a abonar a ver si produce. Ahí nos habíamos quedado y cuando nosotros hablamos de fruto, a veces tenemos este problema, ¿no? Un problema que tienen los de X escuela que no voy a mencionar, ¿no? Pero siempre que hablan de fruto, automáticamente hablan de almas convertidas. O sea, el fruto que la persona tiene que dar son personas que se convierten a Cristo. Cuando en realidad el fruto es muy multifacético, o sea, se puede producir de muchas maneras. Y lo paso a demostrar aquí con la Biblia. La siguiente historia que hay que necesariamente enlazar con esta, que es la que vamos a ver hoy, lleva por título en la Reina Valera, Jesús sana a una mujer en día de reposo. Y obviamente Lucas la coloca en este contexto por una razón. Porque esto va a ilustrar qué es lo que estaba pasando con la religión israelita. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Bueno, no sé si había que aclarar el día de reposo o no. Algunos dicen, ¿para qué aclara eso? No, en la sinagoga se podía enseñar cualquier otro día. De hecho, algunos opinan que las sinagogas eran escuelas de niños durante la semana, lo cual es lógico. Ahí se enseñaba la ley todos los días. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. No sé cómo dormía la pobre, ¿no? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces, esta idea de la glorificación a Dios a partir de un milagro la conoce muy bien la persona sobre quien se ha hecho el milagro. O sea, ella había tardado 18 años. No puedo imaginar esa cantidad de tiempo. 18 años es mucho. O sea, llevamos unos meses de cuarentena sin poder salir de casa. Échele 18 años sin poder enderezarme. Y sin embargo, era una mujer fiel. Estaba en la sinagoga. O sea, a pesar de sus dificultades para caminar, muchas personas pudieron tener excusa ahí. Mira, me quedo en casa porque yo, ¿para qué me reúno? ¿Para qué voy? ¿Para qué estudio la Biblia? Mira, ni siquiera puedo salir de casa. Pero ella sí salía de casa e iba a la sinagoga y vivía su fe aún en medio de su aflicción. Es un muy buen ejemplo. Pero Jesús la mira. Ok. Y cuando Jesús la vio, dice, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Llama la atención que había muchas mujeres con enfermedades, pero solo eran sanas aquellas que venían al encuentro de Jesús, es decir, con las que Jesús se encontraba. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. O sea, esto no tardó. Esto no son como los milagros de vaya a su casa y dentro de 2 años sanó por la oración que yo hice, ¿no? Sino que se enderezó luego y, punto seguido, glorificaba a Dios. Ahí no hay ningún punto, ¿sí? Por si no estoy leyendo. Estoy diciendo punto seguido como lo siguiente que hizo. Glorificar a Dios. Esto era obvio, o sea, era necesario, mejor dicho. Y todos los discípulos con la boca abierta, me imagino. Sin embargo, versículo 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Okay. Interesante el postulado que toma aquí el jefe de la sinagoga.
Todas las sinagogas tenían dos personas importantes. Estaba lo que después se va a llamar rabino, y estaba su ayudante. Y estos eran los que, en cierto sentido, no gobernaban la sinagoga, porque la sinagoga era gobernada por un colegio de ancianos, pero eran los que estaban a cargo. Entonces, este principal de la sinagoga era el mero mero. Lo curioso es que mientras la mujer está glorificando a Dios y la gente está asombrada, porque eso hacen las multitudes, no nos dice la Biblia qué estaban haciendo los discípulos, pero creo yo que la actitud correcta que uno debería de tomar en una circunstancia como esta sería también glorificar a Dios. O sea, barajémosla un poquito más. La mujer no era desconocida. Las distancias antes eran más largas. Hoy en día son más cortas porque uno tiene una bicicleta o tiene un carrito, un bus, pero todas las personas se dirigían a la sinagoga a pie. Entonces, la sinagoga estaba a un kilómetro de distancia, a lo sumo. Dice la distancia que se podía caminar en un día de reposo era de la casa a la sinagoga. Obviamente había que hacer el trabajo. Entonces, no es alguien de otro lado. No es alguien de lejos, no es como los que contrata Cash Luna y Gigi Ávila, ¿no? Nadie conoce a gente. Estos realmente son parte del grupo. Pero quiero aclarar también que el rabino tenía necesariamente que conocer a esta mujer. O sea, a decir, bueno, tal vez los rabinos se fijaban menos en las mujeres que los pastores. Los pastores saben cuáles son las hermanas que llegan a la iglesia. Estoy bromeando con esto. Pero sí se fijaban en las mujeres. Y una mujer que anda encorvada todo el tiempo no pasa desapercibida. Y llevaba 18 años ahí. O sea, esto se recoge bien, bien interesante. Y el rabino es su pastor. O sea, quiero aclarar, es su pastor. O sea, aquí no es un milagro fantasioso. No, es su pastor. Entonces, si yo tuviese a un miembro así, no lo tengo, pero hay diferentes clases de miembros, ¿no? Y luego uno tiene a una persona que sufre de algún padecimiento físico y de repente, aquí no estamos hablando de que Jesús siquiera fuera de otra iglesia. No, estaba en la misma sinagoga predicando. O sea, aquí no dice los religiosos. No es una cuestión así como, los espiritistas te curaron, sí. Quién sabe, a lo mejor eso vino del diablo, que es una cuestión que uno podría pensar, ¿no? No, Jesús está predicando en la misma sinagoga. Y el rabino se enoja. Y dice, 6 días hay para que venga. Me imagino la fila de la gente. O sea, si sanó a mí también, ¿verdad? Todos se están acercando a que lo sane. 6 días hay para que sanen, para que vengan. Y aquí Jesús, 6 días hay para que vengas y sanes. Porque el séptimo día es día de reposo. Curiosamente, Jesús, que conoce todo, y no solo Jesús, todos conocen todo. O sea, pueblo pequeño, infierno grande. Todos conocen todo. Así es de que las palabras de Jesús no suenan sorpresivas. No, esto es lo que la gente ya sabe, solo que nadie se atreve a decir. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros, ¿quiénes son estos vosotros? Estos vosotros son los que gobiernan la sinagoga, que probablemente están dando su aprobación. Sí, así es, exacto. Sí, venga. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. La palabra pesebre en español puede significar dos cosas. Puede significar el establo y puede significar la cajita donde se le da comida al animal dentro del establo. Por alguna razón curiosa, ¿no? Es una razón desconocida y aquí está usada en ese sentido de establo. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre, o sea, de la galera, y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, o sea, coloquemos la dignidad de la mujer, que la enfermedad no le ha quitado. O sea, no es gentil, es hija de Abraham, es judía.
A esta hija de Abraham, nosotros no diríamos a esta hija de Abraham, sino diríamos a esta hija de Dios, que Satanás había atado 18 años, no una noche. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban, obviamente hay un grupo aquí, todos sus adversarios, pero todo el pueblo hizo lo que era correcto. Se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bueno, este es el problema que nosotros tenemos acá. Esta es la, vamos a decir, la historia que nosotros tenemos acá sobre la cual estamos meditando, ¿no? La mujer suelta de esta enfermedad, la Biblia le llama espíritu de enfermedad, porque la Biblia utiliza ese lenguaje, espíritu de enfermedad. Y Jesús que dijo, mira, Satanás la tenía atada. Ahora, no pensemos que es que esta mujer estaba poseída, ¿sí? No pensemos que es que estaba endemoniada. O sea, este no es como el endemoniado gadareno, no esa es la idea. Eh, Tampoco pensemos que Satanás estaba ahí arriba y la estaba amarrando, o sea, en términos literales, no. Es simplemente que la voluntad de Dios es la vida. O sea, esta cuestión cuesta entenderla a veces, pero la voluntad de Dios es la vida. Y cualquier cosa que vaya contra la vida es satánico, necesariamente. Entonces, cualquier enfermedad es en determinada instancia una atadura de Satanás. Y Jesús así lo miró. O sea, dijo, mira, esta mujer ha estado atada por Satanás 18 años y yo no podía desatarla solo porque era día de reposo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esto es lo que se llama legalismo. Legalismo, en términos bíblicos, es cuando la ley es más importante que la persona. O sea, ¿por quién se hace? Y luego, ¿quién es más importante? El antiguo presidente, uno de los antiguos presidentes de Baxter, nunca lavaba su carro. Y aquí hay mucho polvo. Nunca lavaba su carro. Lo tenía siempre todo mugroso, mugroso, o sea, blanco de polvo. Y nosotros de estudiantes le poníamos los rótulos, lávame, por favor. Le decíamos, hermano Calvin, por favor, se lo ruego, ¿verdad? Cuestiones así. Pues de cuando en cuando el carro se lavaba, pero el caso es que nunca lo lavaba y en una ocasión iba yo con él, no sé para dónde en el carro y como no tenía nada bueno que preguntarle, entonces le dije, hermano, ¿y usted por qué nunca lava su carro? Una buena pregunta, ¿no? Yo creo que es una pregunta muy, muy interesante. Hermano, ¿y usted por qué nunca lava su carro? Y me dijo el hermano, me dice, eso es sencillo, me dice, es que lo que pasa es que yo compré el carro para que me sirva a mí, no para servir al carro. Esas son cosas diferentes. Entonces, lo lavo cuando me sirve, pero me sirve a mí, no yo a él. Y llama la atención, ¿no? ¿Cuántas veces uno sirve a quién? Generalmente, quien se encarga aquí de la limpieza del carro es Dunia, no yo. Eh, yo soy bien perezoso, eso no va conmigo. Pero hay un muchacho allá afuera que es medio bolito y por unos cuantos pesos, pues le echa la lavadita al carro. Eso. Eh, el caso es que yo no lavo mucho mi carro, pero cuando lo lavo por fuera y lo limpio por dentro, pero no soy tan meticuloso. Cuando yo iba a caminar antes, tenía un perrito y salíamos a caminar todas las mañanas antes de ir al trabajo. Pasaba por la corte, que me queda aquí cerca, la Corte de Justicia, Suprema de Justicia, y ahí había un empleado que tenía un carro, pero el carro era viejito, viejito. Sin embargo, todas las mañanas que yo pasaba ahí, él estaba lavando su carro. Y no lo niego, no miento. Lo lavaba con una toalla blanca y le estaba limpiando el motor. Siempre a la hora que yo pasaba, él estaba limpiándole el motor. ¿Quién le limpia el motor a su carro? O sea, esa es una buena pregunta, ¿no? Definitivamente ese carro, como no era un ser viviente, si no hubiera estado muy afortunado. O sea, te amo, sí me cuida, pero montones, ¿no? Pero aquí nosotros empezamos a preguntarnos, ¿quién es más importante realmente, el carro o el dueño del carro? Y esto sucede muchas veces con respecto a las leyes. Por ejemplo, ahora que hay cuarentena, ¿okay? Nuestros países no pueden hacer cuarentena porque somos sumamente indisciplinados. No podemos hacer cuarentena y el gobierno es débil.
Pero en otras naciones, no voy a mencionar nombres porque me van a preguntar sobre mi base, mis fuentes, ¿no? A las personas les dicen, mira, ahora tenemos cuarentena y cualquiera que esté en la calle sufre las consecuencias. En España, hace unos meses, los agarraban a golpes. O sea, quien andaba en la calle, y hay varios videos en YouTube de los policías golpeando a las personas que andaban en la calle. Dicen que en otros países los desaparecían de una vez. Así es de que eso sí, detuvieron el virus porque la gente respetó la cuarentena. Sí, los que murieron, murieron y los demás aprendieron. Se respetó la cuarentena. Pero suena contradictorio porque si uno pregunta, ¿y la cuarentena por qué fue? No, no fue ¿cómo se llama La cuarentena, sí. Ah, para salvar vidas. Ah, para salvar vidas, quitaron vidas. O sea, ¿cómo era la cosa? O sea, para salvar vidas, quitaron vidas. Sí, la ley se vuelve más importante que la persona. Y una cosa que uno no ha entendido muy bien, porque nosotros tenemos esta visión muy negativa de la ley, y yo, por el contrario, tengo una visión muy positiva de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Sé que no estamos bajo esa ley, pero creo que esa ley era una bendición, no era una carga. En el Nuevo Testamento, generalmente los apóstoles lo ven como carga. Dicen ellos, esta carga de la ley. Pero cuando aquí se descompone un semáforo en Tegucigalpa, las filas a veces son de 2 horas para recorrer 3 cuadras. Que un hermano me había invitado, me llamó y me dijo, mira hermano, estoy en el pollo, no sé qué, no me acuerdo en cuál, hay varios ahí. Y me dijo, tengo ganas de invitarlo a un pollo, ¿por qué no se viene? Y Dunia andaba visitando a su familia, desde que yo andaba solo en casa. ¿Quién le dan comida que llore, no? Me voy corriendo, me monto el carro y vámonos. Pues aquí estaba como a 1 kilómetro, ¿no? Llego, pero 3 cuadras antes de llegar al restaurante había un semáforo y la luz se había ido. Me tuve 3 horas para recorrer 3 cuadras, porque todo el mundo quiere cruzar y todos se encuentran en el medio y ahí es cuando uno dice, gracias a Dios, hay unas leyes que se llaman leyes de tránsito. O sea, las leyes son positivas. Solo con que le digan a uno, usted la vía la lleva por la derecha, porque imagínense donde no hubiese ley de tránsito, o te maneje por donde quiera, no me preocupe. Por izquierda o derecha, donde usted le dé la gana. O sea, esto sería un caos. Y cuando uno mira estas cosas, con razón Moisés le decía al pueblo, ¿qué Dios hay como el Dios de ustedes? ¿Qué anda en ustedes? ¿Qué ley hay? ¿Qué pueblo hay? Cuando los gentiles miren estas leyes, van a decir, ciertamente pueblo sabio es ese. O sea, ese es el principio. Ciertamente pueblo sabio es ese. O sea, qué ley la que Dios les ha dado. Y entonces les decía, aprecien la ley. Lo que pasa es que esto es como un péndulo. Los judíos creo que exageraron. Y exageraron porque no se fijaron cuál era el espíritu de la ley. O sea, el espíritu de la ley era la protección de la persona humana. Y paso a explicar el día de reposo. ¿Por qué razón se dio el día de reposo? 2 razones presenta la Biblia. La primera en Éxodo 20, porque Dios reposó el séptimo día cuando hizo la creación. Y la segunda razón en Deuteronomio 5, para que descanse tu esclavo, tu esclava, tu buey, tu asno, como tú. Porque acuérdate que tú, que eres dueño de la tierra y por lo tanto descansas 7 días a la semana, acuérdate que tú, que si descansas, fuiste también esclavo en Egipto. Por eso Dios te manda que guardes el día de reposo. Y el día de reposo es lo más rico que hay. O sea, cuando uno trabaja diario, en mi caso, digamos, lunes a viernes, tengo que ir a trabajar, me tengo que levantar. Ahora no, ahora trabajo toda la semana, pero antes, lunes a viernes, tenía que trabajar, me levantaba que 6 de la mañana, bañarme con agua fría, ya, arreglarme todo, y tomo mi desayuno y vamos al trabajo. Lo rico que es cuando uno se despierta y ¿qué día es hoy? Sábado. Puedo descansar siquiera unos mis 20 minutos más que me quede en la cama, se sienten, pero es que hoy es sábado, o sea, qué rico, ¿no? Esta cuarentena ya me quitó ese sabor, pero se siente delicioso, ¿no? Entonces, esta es la idea que está dentro de esta ley. Yo soy hecho por Dios.
Y cuando Dios me hizo, me mandó reposar. Problema con nosotros haber inventado la luz eléctrica es que ya no reposamos cuando Dios dice que reposemos, o sea, cuando se cae, cuando el sol baja, sino que ahora vamos hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, que dure la parranda y por eso envejecemos luego. Esto estoy hecho así. Y Dios, cuando hizo la creación, dijo, vamos a descansar el séptimo día y eso significa que el reposo es necesario para la persona. O sea, yo me beneficio del reposo. Conste, si nos fijamos en la ley, de Dios, dice, 6 días trabajarás. Interesante, alguien ha puesto atención en eso. ¿Y eso qué? No, si usted no trabaja los 6 días, no tiene derecho al reposo. O sea, 6 días trabajarás. O sea, lo primero que prohíbe es la pereza, ¿no? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo reposarás, porque Dios reposó. Y en la versión de Deuteronomio, que se ve bien la intención en la gente, ¿por qué te ordena Dios el día de reposo? Bueno, de hecho, mejor, ya que tengo la Biblia aquí enfrente, mejor paso a leerla. No lo tengo anotado. Okay. Pero la versión de Deuteronomio me gusta más que la de Éxodo, a criterio personal, obviamente. Los 10 mandamientos, Deuteronomio capítulo 5, dice, 6 días, versículo 13, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú. Bien. Ni tu hijo. Porque el muy pícaro podía poner a trabajar a los hijos, ¿no? Ni tu hija. Que las chicas sí que cocinen. Nah. Ni tu siervo. Ni tu sierva. O sea, ni tus esclavos puedes a trabajar. Ni tu buey. Ni tu asno. Ni ningún animal tuyo. O sea, no lo puedes poner a trabajar. Los animales también reposan. Pero obviamente reciben su comidita. Ni el extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, el refugiado. Tiene prohibido también. Para que descanse, aquí viene el objetivo, tu siervo y tu sierva como tú. O sea, tú sí puedes descansar porque eres el dueño de la tierra. O sea, el padre de familia, él sí puede descansar, manda todo a trabajar, ¿no? Él puede hacer lo que quiera. Pero para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. O sea, así como tú descansas, que ellos también descansen. Interesante. Acuérdate que fuiste siervo, esta es la palabra, es obed, esclavo. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo para que tu siervo descanse como tú. Acuérdate, o sea, esta es una constante en la Biblia cuando Dios dice, acuérdate, por favor, acuérdate. Lo que pasa es que cuando nosotros olvidamos de dónde salimos, olvidamos que, olvidamos nuestra humilde, pobre condición, cuando llegamos a tener dinero, pues nos creemos la última Coca-Cola. Acuérdate, o sea, esto es acuérdate. Acuérdate quién fuiste. O sea, qué bonitas esas fotos que le tomaron a uno, a mí no, ¿verdad? Y me tomaron, sí, pero ya se destruyeron. Cuando tenía 4 añitos y andaba con pañal porque se había orinado en la cama, ¿no? O sea, esas son de las que bajan todo el orgullo de un solo golpazo, ¿no? Acuérdate, ¿verdad? ¿Quién fuiste? A Dios siempre le encanta eso, acuérdate. Y lo va a decir en la ley un montón de veces, e incluso la cena del Señor es eso. Porque cuando uno lleva tiempo de ser cristiano, uno empieza a creerse santo. Y uno dice, yo no practico lo que hace la gente del mundo es chismosa, puro el bariseo, ¿no? Gracias te doy, Señor, lo vamos a ver más tarde aquí en Lucas, porque no soy como los otros hombres, adúlteros, bla, 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 ni siquiera como este publicano que está aquí a la par, me alejo un poquito, ni siquiera como este tipo, que está aquí en el templo, pero ni siquiera soy, gracias, Señor, porque lo que pasa, eso le puede suceder a uno. Y la práctica de la cena del Señor es, acuérdate que tú necesitaste que murieran por ti. Acuérdate que si fueras tan santo, Cristo no hubiera tenido que morir por ti. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea que tienen muchas personas? De que yo nunca he hecho nada que merezca lo malo. Y al mismo tiempo reconozco
hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Entonces, la idea de Jesús, hagan esto en memoria de mí, porque esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado, es jamás se les olvide el tipo de persona que fueron. O sea, esto no es como para decir toda la vida yo soy un pecador. No, 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 he cambiado. Pero gracias a Dios, pero sí me acuerdo de quién era yo. O sea, me acuerdo de esta situación. Y entonces le dice a los terratenientes hebreos, acuérdate que fuiste esclavo, ¿ah? Y cuando eras esclavo con Faraón, ¿cuál tu día de reposo? Con Faraón no había día de reposo, ¿sí? ¿Te acordaste? Pero aquí Dios te manda que guardes este día. Por eso es que Jesús decía, el día de reposo se hizo por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. O sea, ¿quién sirve a quién? Esa es la pregunta fundamental. ¿Quién sirve a quién? Dicen por ahí que nosotros no domesticamos a los gatos, sino que los gatos nos domesticaron a nosotros. ¿Será cierto eso? Un gato tiene el doble de inteligencia que un perro. Es mucho más listo. Y uno hace que el perro entre el periódico, pastoree a las ovejas o cuide la casa. Él es productivo. Era lobo. Nosotros lo domesticamos. Interesante. Dicen que al gato nunca lo domesticamos, sino que él nos domesticó. Los primeros gatos aparecen en Egipto, en los jeroglíficos, y algunos opinan que fue un país agrario. Y que al ser un país agrario, el primer país agrario, al ser el primer país agrario, Egipto, acumuló granos. Donde se acumulan granos, se acumulan ratas. El gato era salvaje y el gato se domesticó a sí mismo, o sea, se acercó al hombre para comerse las ratas, porque abundaban las ratas y el hombre le dio la bienvenida. Solo que, por muy listo que sea un gato, no hay quien haga que el gato trabaje. O sea, ¿qué hace el gato en la casa? Pues solo se come las ratas. Pero las ratas ya desaparecieron, sí, pero hay que hacerle comidita al gato y hay que apapacharlo y ronronea y uno lo cuida. O sea, eso es interesante. Y esta es la siguiente. No le dé comida al perro y va a permanecer en la casa. Flaco, mugroso. Y sigue en la casa. Le pegan y sigue en la casa. Es raro ver a un perro que abandone a su dueño. Es que el dueño tiene que ser malo, malo, malo para que el perro lo abandone. Pero un gato sí abandona a su dueño. Ese no es ningún problema. Aquí tenía yo un gato hace poco y un día se fue, ya no regresó. No sé si se lo comió algún perro, un carro lo atropelló o hubo una señora por ahí que le ofreció algún pedazo de carne y el gato decidió quedarse. De cuando en cuando lo he visto uno parecido en la calle, pero cuando me acerco se corre. Este debe ser, yo pienso que ese es. Y le dieron algo bueno en otra casa. Pero los gatos son así, o sea, ¿cuál tu lealtad? Los perros son leales. Si uno se muda de casa, el perro se muda con uno, el gato no. El gato no se muda. Bueno, estoy diciendo todo esto sobre la domesticación, ¿no? Porque a veces nosotros le damos más importancia a un animal que a una persona. Hay animales que, o sea, cuando uno mira las noticias, es interesante. Señora se murió y dejó como único dueño de toda su fortuna a su gato. Este tipo sí estaba loco. Calígula nombró primer ministro, bueno, decimos primer ministro, no había primer ministro, cónsul. Nombró cónsul a su caballo. O sea, estaba loco Calígula. Lo que pasó con Calígula es que él era paranoico y entonces nombraba sucesor, el cónsul era el sucesor, ¿no? Entonces nombraba sucesor a un tío y a la hora lo mandaba a matar porque creía que le iba a dar golpe de estado. Entonces nombraba sucesor a otro y a la hora lo mandaba a matar. Acabó con su familia. Solo 2 personas se escaparon. 2 hombres, porque en Roma las mujeres no gobernaban. 2 hombres. Claudio, porque se suponía que era retrasado mental, botaba baba cuando hablaba y era cojo. Entonces dijo, este nunca me va a quitar el imperio. Y Nerón, que era un bebé, porque la mamá lo regaló como esclavo. O sea, la mamá fue hasta una familia de esclavos y lo regaló. Porque dijo, si lo encuentra vivo Calígula, lo mata. Y eso era cierto. No es cierto. Entonces,
ya nadie quería ser cónsul. O sea, cuando Calígula decía, a ti te voy a hacer, no me hagas cónsul. Y por eso cuando Calígula dice, bueno, he decidido, un día salió, he decidido que mi caballo va a ser cónsul. Todos dijeron, bueno, pues sí, ¿verdad? Dele, sí, sí, está bueno. Y al caballo nunca lo mató porque el caballo nunca le iba a dar golpe de estado. Pero la cuestión en Roma era, si yo muero, mi caballo gobierna. ¿Cuál mi caballo? Lo mataron al Calígula e hicieron emperador a Claudio. Los soldados pensaron, a este tipo lo vamos a manipular porque es un baboso, y si era un baboso literalmente hablando, porque botaba baba, pero realmente fue de esos Césares el más genial de todos, porque una cosa así, era muy, muy listo, muy, muy listo. La mamá de Nerón se casó con él y entonces fueron a traer al chiquitín que habían regalado como esclavo. Esa es la historia de Calígula. Bueno, eh, ¿quién es más importante? Importante. Las leyes nunca van a ser más importantes que las personas, porque las leyes se ponen por las personas, para que tu siervo descanse. Así que cuando viene esta mujer a la sinagoga encorvada y el rabino dice, ¿por qué se le sana en día de reposo? Porque el día de reposo se hizo para el hombre, para ella, para que descanse ella. Sí, pero tiene que venir a la sinagoga. Bueno, está bien, pero vamos a sanarla. No, no se puede sanar en día de reposo. Eso es lo que se llama legalismo. Cuando la ley viene a ser más importante que la persona. En una ocasión, cuento esta historia y me termino. Iba para la iglesia un día domingo, temprano, bueno, ni tan temprano, iba tarde, iba acelerado. Adelante de mí iba un pick-up con unas tejas. A ver de dónde vendría este tipo. Y en la vuelta, o sea, hay que girar una vuelta. En la vuelta, como era subidita y vuelta, se le fueron todas las tejas y la regó en toda la calle. Entonces, yo iba atrás a una distancia prudencial, hice maniobra, lo rebasé y me fui. Y entonces me preguntó Dunia, oye, ¿por qué no te quedaste para ayudar? Pues, que vamos tarde a la iglesia. O sea, vamos tarde a la iglesia. Curiosamente, la predicación versaba sobre algo parecido a lo que estoy diciendo ahorita, cuando las leyes se convierten en algo más importante que las personas, ¿no? Bueno, pero solo se le cayeron las tejas al hombre, o sea, tampoco que estaba muriendo, ¿no? Eh, uno siempre va a encontrar excusas, pero curiosamente había una ley en Israel de este tipo. Si pasas y miras que a tu prójimo se le echó el asno, bueno, no importa si era lo que fuera, pero la idea es que el asno está cargado con leña o con algo y se echa. Y cuando se echa, ¿quién levanta ese animal? Y hay que levantarlo. Hay que levantarlo, hay que hacerlo. Y lo curioso es que solita la persona nunca lo iba a hacer. Entonces, no pasarás del lugar hasta que levantes al asno. A veces yo miro personas con el carro descompuesto y yo digo, bueno, no quiero ser como Pedrito el Escamoso, ¿no? Me detengo a ayudar a este y prende fuego el carro. Si yo de eso no sé nada, pero levantar tejas sí sabía. O sea, eso sí podía. A lo mejor sí necesitaba que alguien lo ayudara. Las tejas eran grandes, eran tejas de cemento grandes, de esas de 8 pies o no sé, de tamaño. Eran grandes. Creo que sí debía haber parado el carro y bajarme del carro y echarle la mano al prójimo. Sí, pero ese prójimo no iba a la iglesia, yo qué sé. Sí, pero ese prójimo es mundano trabajando en domingo y el domingo es día de reposo. A propósito, el domingo no es día de reposo. Pero yo ahí con el día de reposo, el domingo, no, olvídate. Es cuando las leyes se vuelven más importantes que las personas. Llegar a adorar a Dios, a la iglesia, es más importante que ayudar al que lo necesita. Creo que Dios se satisface más con que las personas tengan un corazón abierto hacia el prójimo. Y este es el problema con la religión israelita, como se va viendo la crítica en el Evangelio. Viene Jesús y empieza a regar la higuera, pero la higuera no quiere dar fruto, no quiere cambiar. Y luego Jesús los confronta y su confrontación es muy buena. Ustedes desatan a su buey, ¿no? O sea, su buey es más importante que esta doña. O sea, ustedes desatan a su buey y yo no puedo desatar a esta señora.
Y dice, ellos se avergonzaban. Bueno, entonces ya arrepiéntete, ya captaste. No, se avergonzaban, pero no se van a arrepentir. Eso no va a pasar. Pero las multitudes glorificaban a Dios. Y eso es lo que nos toca a nosotros, glorificar a Dios. Que el Señor nos bendiga en esta tarde.